vida, amigos, por sobre todas las cosas, y amigos de Rubén Moro, de la familia de Moro, y por sobre todas las cosas, muy agradecidos porque, bueno, a pesar que el día está hermoso, estamos acá por un sentimiento más que de simple reivindicación. Nos acompaña Sofía Moro, es licenciada en Servicios Sociales y está estudiando Ciencias Políticas. Ella le va a dar las palabras de por qué no está acá Rubén, producto de un accidente. Por supuesto que salió ileso, está bien, pero bueno, después le va a leer una carta a todos ustedes y todo aquel que quiera adquirir el libro darán, por supuesto, las referencias para ubicarlo, que será firmado por el autor. ¿Sí? Quiero comentarle dos cosas. Todos conocemos a Moro. Para quien no lo conoce, para mí es un orgullo. ¿Por qué? Porque Rubén tiene la característica de ser un tipo excesivamente estudioso y de seguir disciplinas universitarias que son afines a lo que es lo mío, que es lo jurídico, que es lo económico. Y bueno, escribió la Iniciativa Cruz, que es un proyecto político en todas las ramas, en lo jurídico, en lo económico, que es extraordinario. Pero esto es para quien no lo conoce y podemos lograr ver cuál es la performance que tiene Rubén Moro entre todas las cosas. Pero ¿qué es lo que nos convoca ahora? Nos convoca ahora este libro, Falsa Bandera y Traición. ¿Sí? ¿Por qué este libro? Las veces que yo he hablado con él, hay algo muy interesante. Cuando yo lo conocí, fue en una reunión similar acá en la Facultad de Derecho y había escrito Historia del Conflicto Atlántico Sur, parte 1, La Trampa. Y en esa oportunidad, después conversando, le pude hacer un video que se llamó La Trampa. Y el subtítulo que le puse, porque hace más o menos más de 20 años que estoy estudiando el tema de Malvinas, por cuestiones de contemporaneidad como muchos lo somos, los 60, le puse Conspiración del Atlántico Sur. Miren, para mí es un orgullo estar presentando el libro del Comodoro. Ya le dije, por afinidad intelectual, por afinidad de armas, por afinidad por los valores humanos que tiene. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué Rubén Moro de la trampa pasa a falsa bandera y traición? Esto mutó, Moro mutó. ¿Quiénes otros mutaron? El doctor Julio González, secretario legal y técnico de la presidencia de Perón, que tengo un contacto directo con él ya había planteado este tema. El teniente coronel Alonso también planteó este tema a partir de su publicación y de su actividad editorial de Patria Argentina. Pero cuando lo hace Moro, lo hace con una profundidad, la verdad muy llamativa, y por sobre todas las cosas porque tiene pruebas. ¿Las otras personas tienen pruebas? Sí, pero él tiene pruebas desclasificadas del bando contrario. Mire, el tema de la conspiración no es nuevo en nuestro país. No es nuevo en nuestro país. Yo diagramé esto para quienes no están asociados, no están de alguna manera afianzados en las cuestiones históricas. Hay un principio básico en la historia, que es lo que ayer fue política, hoy es historia. Pero nuestra historia se va repitiendo periódicamente por sus efectos y son permanentes. Yo soy de la idea de la conspiración, pero no de esa conspiración banal. Miren, pensemos lo siguiente, y esto que sirva de marco para darle la profundidad y la magnitud de este libro. Cuando yo estudié y sigo estudiando los temas económicos y jurídicos, en el año 1600, y esto es fuente, buenas tardes, fuentes del doctor Julio González, en su libro, dice, allí en España, planes que Gran Bretaña ideó para conspirar contra el Imperio Español. Empezó en 1600. El Imperio Español se diferencia del estadounidense porque el estadounidense es un imperio, es imperialista.
el español es un imperio, fue un imperio. ¿Qué hace Bernardo de Galvez? Le da la independencia a Estados Unidos en 1776, en la batalla de Saratoga. No fue Francia, fue Washington, pero quien le da la ayuda militar, el soporte militar, fue Bernardo de Galvez, el 4 de julio de 1776. ¿Qué hace Galvez estratégicamente? En agosto crea el Virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque él pensó, él dedujo que así como iba a ser una gran nación los Estados Unidos, las 13 colonias, forma el Virreinato del Río de la Plata como un pivote geopolítico. Síganme. En 1810 hay 4 momentos donde Gran Bretaña sigue siendo permanente en nuestras vidas. ¿Sí? Es en 1810, en 1955 con el derrocamiento del presidente constitucional Juan Domingo Perón, en 1976, el 24 de marzo, y en Malvinas en 1982. Esa debería ser el estudio analítico de nuestra historia. Y en todos esos momentos está Gran Bretaña presente. Y en todos estos momentos hay un plan, hay una conspiración. Por eso le estoy dedicando estos minutos a decirle esto de mi autoría, del estudio de que hemos hablado con Rubén Moro, de las charlas del doctor Julio González y de otras personas, para decir, esto no fue arbitrario, esto no fue casual, esto es un plan que empezó en 1810 para destruir al Imperio Español, donde nosotros nunca fuimos colonia, fuimos provincias de España. Y era de tal magnitud que nosotros éramos iguales con los españoles. De hecho, los realistas y los patriotas, recién se recrea la historia a partir de la Escuela de Mitre. Ahora bien, estos son 4 puntos vitales. Y le voy a dar un dato. ¿Sabe por qué Castelli mata, asesina a Liniers? Porque era el único que podía hacer la contrarrevolución, como en 1806, a la Junta de Mayo. Y esto, para muchos que son militares, y lo militar y lo jurídico se llevan de la mano, porque lo jurídico es la materialización del poder coercitivo, va a terminar en la secesión de la Patagonia, donde las guerras de baja intensidad que se están produciendo en América hispana, en Chile, en Bolivia, son similares a las guerras subversivas que se produjeron durante la década del 70. Y usted me dirá, ¿por qué haces esta asociación? Porque gracias a las fuentes que se fueron desclasificando y a las causas penales que existieron en el 75, se descubrió que Gran Bretaña introducía material de guerra para la subversión. Y usted me dice, ¿por qué es importante esto? Porque Gran Bretaña está permanente en nuestras vidas. Gobierna detrás del poder. Ahora, fíjense ustedes, sigo con el plan, sigo con la conspiración que va a terminar en Malvinas. En el 76 se produce el incidente del Stormy. La Armada cañonea al Stormy al Shackleton para que vaya a puerto. Por supuesto que no lo obedece. Le pregunto a Julio González, que era la mano derecha jurídica de Perón. González, ¿por qué? ¿Quién dio la orden para que una unidad subalterna cañonee a un buque inglés con la posibilidad de incidente internacional? Nadie. Es decir, que fue una decisión inconsulta de la Armada de disparar al Stormy. Después viene la guerra, viene, por suerte, la posibilidad de la guerra con Chile.
por suerte no se produjo. Sigamos pensando estratégicamente y políticamente. Hago esto no para ustedes que lo saben de memoria, como lo sé yo, pero para el ego, esto es un proceso de toma de decisión, donde esta pirámide tiene distintos grados de responsabilidad en la toma de decisión. La vamos a ver en la conspiración y la vamos a ver en el libro de Moro. ¿Qué sucede con Chile? No se produce. ¿Qué nos dice el almirante Cero, el almirante Macera? No se preocupe que esto va a ser una guerra aeronaval. Frase que va a repetir el almirante Anaya cuando se reúna con la Junta Militar de Lamidoso y Galtieri. Va a ser una guerra aeronaval, no se preocupe. Bien, no se produjo. Hasta que en 1982, como todos sabemos, se produce el incidente de la flota y de la escuadrilla de la Fuerza Aérea que hace contacto con el Sheffield. Moro es el único de las fuentes que yo he consultado, el único que dice que la escuadrilla que bombardeó al Sheffield fue la Fuerza Aérea como contramedida del cañoneo que estaba recibiendo Puerto Argentino. Por supuesto que la Armada ostenta que fue mediante un exocet. Moro dice, no, ese exocet fue para el portaaviones Hermes, pero nunca para el Sheffield. Miren los antecedentes. Esto es muy importante porque lo menciona en el libro, porque acá empezó la conspiración no en 1982, empezó en 1980 la conspiración. Y después que otro suceso se produce al día siguiente, al 2 de mayo, el hundimiento del general Belgrano. Miren, lo cuenta Alexander Hay en mis memorias. Estaban en reunión. Alexander Hay lo hacen esperar 2 horas. Compré el libro precisamente para ver si eso era verdad. 2 horas lo hacen esperar con cafecito. Alexander Hay. Estaban por llegar a un acuerdo para el cese de fuego. Entra Anaya alocadamente y dice, no, se termina la reunión, nos hundieron el crucero General Belgrano. Moro, en esa afirmación que nosotros le hice, en el libro La Trampa, y ahora lo reitera, expresa que el crucero General Belgrano no era un elemento ni disuasivo ni de ataque. Estaba aislado cuando la flota se estaba replegando a puerto. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo supo el cóncleno que el general Belgrano estaba ahí? Dice, los radares, los satélites, no podemos salir. ¿Sabe cuál es la fuente fidedigna que existe? El cóncleno tenía el plan de operaciones ya en 1982, con el código de batalla y la ubicación exacta. Si había alguien que persistía en que este conflicto no debería tener resultados favorables, era el almirantazgo de la Armada. Por supuesto, con alguien más del ejército. Porque esas respuestas que a nivel operativo, cuando se despliegan las unidades en cada una de las armas, en cada una de las áreas, no tienen respuesta, como le pasó a Zendeldín, cuando el general García le dijo, ¿para qué va a llevar cañones de 155 milímetros? No es necesario. ¿Para qué va a llevar los soldados a desembarcar sin munición, sin proyectiles? Él sí puso. Mis soldados bajan con proyectiles. Miren, está la cooperación, que yo no tengo ningún problema de aseverarlo, de fundarlo, pero acá hay algo que lamentablemente no está, que es el Comodoro Moro, que puedan, de alguna manera, testimonio por su rol, de inferir que todo esto, desde 1810 a la fecha, esto es un plan. Y que el plan va a terminar en la secesión de la Patagonia, que todos sabemos. Mire, alguien me dirá, bueno, Montenegro, ¿cómo cree usted que es un plan? Como hacemos los abogados, por indicios. El conjunto de indicios
concordantes con un hecho, en este caso político-militar, me generan presunción o estado de verdad. Eso se llama un método inductivo. Yo no necesito tener el cuerpo, necesito sacar mis conclusiones. Un método no hipotético, inductivo. Voy derecho a la hipótesis. Mire, si esto no es un plan. Producida la pretendida Revolución de Mayo, que no voy a entrar en esto, en 1825 se establece el primer tratado de paz y comercio con Gran Bretaña. En la Facultad de Derecho, en la Facultad de Ciencias Económicas, que por lo menos yo provengo de ahí, de estas dos universidades, no se estudian los tratados argentinos. ¿Por qué no se estudian los tratados argentinos? Esto con los años. Esto lo hablé con docentes de Derecho Internacional Público, que por lo visto hoy están ausentes. ¿Sabe por qué? Porque para ellos nunca fuimos ciudadanos, éramos habitantes. Esto era tierra de nadie. Y se firma este tratado de 1825 que dice: mientras exista aún la guerra, el comercio no se para, no se interrumpe. ¿Esto fue verdad? Sí. Cuando el doctor Julio González increpa de alguna manera a Galtieri y le dice: Galtieri, ¿por qué no se expropiaron los bienes y derechos británicos? ¿Alguien sabe qué le dijo? No, si está vigente el tratado de 1825. Vigente, ante un Estado beligerante. Mientras nuestros soldados morían, mientras nuestros pilotos con su formación integral, con aviones de la guerra de Corea o de los 7 días, morían, el tratado seguía vigente. ¿Qué otro tratado hay que convalida el plan? El Tratado de Malvinas de 1990. Esto es gravísimo. Esto no se estudia en la facultad. Yo lo doy. Yo doy tratados internacionales. Yo lo doy y señalo quién es el enemigo. Pero desde el punto de vista jurídico siempre. El Tratado de 1990 está vigente. Nosotros, la Argentina, no puede hacer nada. No puede comerciar con el mundo. No puede desplegar sus tropas. No puede implementar los radares 3D en el sur, porque lo impide el Tratado de Malvinas. Cuando estuve en el INVAP, gracias a la Fuerza Aérea, hace 2 años, conocimos el INVAP, gracias al brigadier, por lo menos, Rubén Montenegro, le pregunté a propósito a uno de los oficiales: ¿cómo puede ser que estos radares estén en el norte? A propósito, ¿no? Y no están en el sur. No nos permiten. Señores, el sur ya no es nuestro. Pero la gente no se da cuenta por los medios de difusión. Mire, sigo con la conspiración, sigo con el plan, porque todo lo que yo le estoy diciendo tiene que abrocalarse acá en 1982, cuando el brigadier Crespo dijo una frase extraordinaria que en mis escritos le digo: la Fuerza Aérea no se rinde. Y no se rindió. Porque, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe por qué tomo estos temas de algunas personalidades? Porque en el combate lo que vale es el espíritu, no tanto el material. Claro, el material me ayuda, pero el espíritu, junto con el material, nos hace invencibles. Y a mí no me cabe la menor duda. Mire usted, le dije lo de la Patagonia, le dije las guerrillas de baja intensidad que se están produciendo llamativamente. ¿Sabe cómo se incorporó la Patagonia a la Argentina? Nadie lo sabe. ¿Qué le estoy diciendo con todo esto? Que hay un plan y que nosotros vivimos una historieta de Villiquen, que nos enseña como historia oficial. Si yo no domino esto, yo no puedo dominar la realidad. Mire, antes de producirse la guerra del Pacífico, nosotros íbamos a entrar a favor de Bolivia y de Perú, Gran Bretaña, porque somos posición de Gran Bretaña, le ofrece a los gobernantes de turno de que nos va a dar plena actos de posesión sobre la Patagonia a cambio que no entremos
en la triple entente de la Guerra del Pacífico. Tratado secreto que todavía nadie lo conoce, pero se conoce por indicios. Por eso se incorpora la Patagonia a la Argentina, porque nos permitió los británicos, porque era tierra res nulli, tierra cosa pública, se incorpora a jurisdicción nacional. Que por ley Mitre 415, nuestro territorio nacional llegaba hasta Río Negro. Después, ¿qué se puso como montaje? Expedición al desierto con roca. Se vendieron las tierras, se las regalaron a los soldados. Los soldados no sabían, se quedaron a propósito sin remuneración y subsistencia. ¿Qué hicieron los soldados? ¿Qué haría uno después de haber estado ahí? Las vende. ¿A quién se vendió? A un consorcio inmobiliario inglés. Por eso tenemos galeses en la Patagonia. No porque sean originarios, porque nuestros soldados tuvieron que vender sus tierras porque no tenían qué comer y los sueldos no se los pagaban. Si esto no es un plan que empezó antes de 1810, si esto no es una conspiración, y el plan sigue, porque, ¿por qué digo el derrocamiento de Perón en el 25? Porque está demostrado que la flota de mar fue suministrado su armamento y las espoletas explosivas por Gran Bretaña vía Malvinas. Entonces empecemos a pensar estratégicamente. Hoy, Gran Bretaña tiene dos resultados que no lo podría haber logrado con la paz. Es una base nuclear, proyección sobre la Antártida, en la cual ya le pusieron nombre, Tierra de Isabel, obviamente, y el tratado de 1990, que se firma, ¿sabe cuándo se firma el tratado? En febrero. ¿Sabe cuándo se firma el claudicante tratado de 1825? En febrero. ¿Qué me quiere decir? Soy yo el que mando. Y yo lo firmo cuando quiero. ¿Y qué se produce en 1990? La provincialización de Tierra del Fuego por ley 23775. ¿No les parece extraño que en un territorio en conflicto y militar que causó una guerra la provincializan? ¿Para qué? Para darle autonomía. En un futuro, en una futura guerra de secesión. Y mire usted, en el 1994 se sanciona ilegítimamente, porque nadie lo dice, la Constitución de 1994, a libro cerrado. Eso es ilegítimo, no hubo debate, no hubo nada. Se pusieron de acuerdo, como el Pacto de Olivo en el 83, y acá no pasó nada. ¿Y por qué nombró la Constitución? Acuérdense, lo jurídico es la proyección, la consolidación del poder coercitivo. ¿Por qué? Porque al reformar le ponen dos artículos, el 124 y el 125, y le da potestades internacionales a las provincias y a los municipios. Una locura. ¿Pero por qué le da potestades? ¿Saben cómo se llama eso en el derecho internacional? Principio de subjetividad internacional. El principio de un reconocimiento en la comunidad internacional como un igual. Entonces el municipio de Mar del Plata y otros municipios se endeudan con organismos internacionales, ¿sí? O las provincias, como está endeudada la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué, señores? ¿Cómo para qué? Si yo al Tierra del Fuego le doy el principio de subjetividad internacional, lo único que tengo que esperar es el disparador de un hecho fáctico, porque jurídicamente es legal. Esto es una trampa. Y después me dicen que el submarino Ara San Juan se hundió. Se hundieron. Y yo escribí un artículo sobre eso. Por supuesto que las respuestas fueron nimias. Miren, en el 95 me invitaron 15 días en el Ara San Juan. Fue una experiencia extraordinaria, no volvería, fue extraordinaria. Comí de lo mejor. Pero ¿sabe qué impresión me llevé? El plantel, el equipo de un submarinista es un cazador. No es un tipo improvisado. Ese es lo que me llevé yo como una impresión. Entonces, nadie sale al tamar si hay algo que no anda bien. Además de los otros indicios. Visto este tema,
acá se centra todo, entre el 1 de mayo y el 2 de mayo. ¿Y sabe por qué? Porque estoy convencido de que el crucero General Belgrano fue entregado por el almirante Anaya, por el almirante Lombardo. ¿Sí? Pero, ¿sabe más? Que lo dice Moro, que yo no lo tenía presente. El general Belgrano fue hundido 2 veces. Cuando estuvo por ser juzgada Margaret Thatcher por crimen, porque esto fue un crimen de guerra, como otro que estuvo en Malvinas, y el Parlamento, que no es igual al concepto de Congreso, ¿sí? Que la gente, los grandes políticos lo hablan como sinónimo, nunca digan Parlamento, el derecho inglés. El Parlamento, gracias a las expresiones del almirante Lombardo, la absolvieron. Por segunda vez el general Belgrano fue muerto. ¿Quién quería la guerra? Y acá termina. ¿Quién quería la guerra? Evidentemente el almirante. ¿Sí? ¿Había gente del ejército? Sí, por supuesto. Pero ¿quién más de los civiles? Costamente. Costamente no podía no saber que esto era una conspiración. ¿Por qué salió mal? ¿Por qué salió mal? Porque la Fuerza Aérea cumplió con su deber. Y porque el brigadier Crespo, como el mejor comandante del teatro de operaciones de ambos lados, dijo: yo me aparto, yo voy a hacer un comando autónomo. Y de hecho, lamentablemente, todos sabemos, y muchos que están acá presentes, hay más revelaciones de cómo le retrasaron armamento y elementos de combate a la Fuerza Aérea. Eso es imperdonable. Mire, siempre piensen en lo jurídico, siempre piensen en lo jurídico. A veces el militar, quien también siguió alguna vez la carrera militar, que todo se resuelve el conflicto por un choque de voluntades, como decía Clausewitz. Sí, pero ese es el final de todo un proceso de toma de decisión. Es el final de todo un proceso de toma de decisión. Mire, yo después investigué y digo, ¿dónde hay un antecedente? ¿Qué es lo que pasó entre diciembre del 81 y el 82? ¿Por qué Moro dice que es falsa bandera? La falsa bandera es una conspiración. No hay otra terminología. ¿Qué pasó entre el 81 y el 82 y el general Majestuoso? Bueno, le recrearon un ambiente donde nada iba a pasar, pero el enemigo en la superioridad sabíamos bien, los anglosajones, qué iban a hacer. Porque acá hay que empezar a hablar con los términos correctos, con el sentido correcto, pero siempre dirigido en lo jurídico. Mire, antecedentes: Chipre, 1974, Irak, Kuwait, 1990, Osetia del Sur, Rusia y Ucrania, 2008. Para el que le gusta la historia, 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Falso. Eso fue falso. ¿El hecho ocurrió? Sí, por supuesto, pero la conspiración ocurrió 6 meses antes, con la matanza indiscriminada de polacos contra los residentes alemanes en la ciudad de Blomberg. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque hubo un guiño de ojo acá, ¿sí? Como en septiembre del 39, un guiño de quién? Del poder hegemónico de Estados Unidos. Y mire, el coronel Alonso pone un tema que ahora va a sacar un libro, me dijo, interesantísimo. Entre la noche del 1 de abril, el almirante Hayward lo manda el Comando Operacional Sur de Estados Unidos para estar con la Junta. Le hacen un cóctel, brindan. Entonces, ¿qué hace la Junta? ¿Qué hace Anaya? ¿Y qué hace quienes comulgan con esa conspiración? Lo invitan al 6º piso del edificio Libertador, donde iba a estar la sala de situación, donde estuvo la sala de situación del desembarco del 9 de abril. ¿Qué hizo el almirante estadounidense? Se fue, se lo agradeció y se fue, porque sabía cómo iba a terminar la conspiración.
El que se anotició después fue Bertier, cuando ya fue tarde la trampa, que hoy es conspiración. Mire, siempre le digo a mis hijos, le digo con toda honestidad y a todos y a colegas, digo, mira, en los medios de difusión hay tres cosas que nunca tocan. Tema de la defensa nacional, tema de la deuda externa, con su extensión, su realidad, y el tema de la tierra. La defensa nacional, obvio, porque yo tengo que identificar enemigos. Si un país no tiene enemigos, ¿para qué quiero defensa nacional? ¿Y por qué necesito saber el enemigo? Todos lo sabemos. Porque me configura, el enemigo me define quién soy. Es un espejo, me define el sistema de armas, me define la hipótesis de conflicto, me define las leyes que van a regular eso, la defensa nacional, la ley de inteligencia. Todo vetusto, hoy, todo sin jurisdicción plena. Todo esto es ley, todo esto es legal. ¿Qué más? En la deuda externa, la usura permanente que tenemos. Mire, me dijo una frase el doctor Julio González que me impactó la primera vez que lo fui a entrevistar. Me dijo, Montenegro, las deudas se pagan, sí, perfecto. Se ahorran, sí, las que son legítimas, no las ilegítimas. Tiene razón. Como abogado, tiene razón. ¿Cómo voy a respetar leyes, deudas que son ilegítimas? ¿Y sabe dónde está la legitimidad de la deuda? Y la usura, mire, ustedes que no son abogados y no están en ciencias económicas, en la moneda y comercial, que nadie sabe por qué. Yo le pregunto, che, ¿por qué hicieron la reforma del código? Nadie te lo contesta. Porque esto pasa como en todas las disciplinas. Algunos se conforman con lo que le dicen, otros lucran con lo que le dicen, y otro dice, con sentido nacional, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Bien, acá está configurada la usura. Y la tierra, ¿sí? Acuérdense, Patagonia, la tierra, nadie sabe quién tiene la posición de las grandes tierras. Nadie. Lewis, en el lago del desierto, zona fronteriza. Pero mire usted, como las leyes las hace el que tiene el poder, que es el Gran Bretaña, y otros, y sus asociados, crearon una figura jurídica que yo dije, ¿por qué esa figura jurídica? Porque me interesa que ustedes sepan el sentido político de una figura jurídica. Se llama derecho real de superficie. ¿Qué significa eso? Significa que el Estado le dice, yo te doy la superficie, vos habitás, vos la producís, pero la propiedad es mía. ¿Sí? Bueno, esto que es novedoso y que podría servir a resolver nuestros problemas habitacionales en tierras fiscales, esto está destinado, a mi juicio, para aquellos inmigrantes que vengan de otros países y que quieran, porque su país es inviable, porque su país está permanentemente en guerra, van a venir bajo el derecho de superficie a habitar zonas que son estratégicamente importantes. Bueno, esto es lo que les quería decir. Todo esto a mí me confirma, y por eso estoy acá apuntalando a Rubén, que no está en convención, que todo esto es un plan. Esto fue una conspiración el 2 de abril, ¿sí? Que, por supuesto, cayeron a quienes tenían que caer y otros lo tenían muy claro y que no dudaron, como pasó en 1976, como pasó en 1955, como pasó en 1810, no dudaron de actuar como traidores. ¿Sí? Porque tenemos traidores de próceres que se les llaman próceres, como Castelli. ¿Sí? Quiero decirle algo más y termino acá. Cuando hablo con los colegas y les digo que todo es una continuidad de un golpe insano como fue en 1976, insano, les doy dos leyes. La ley 20.840, que se llamó Ley de Subversión Económica y de Subversión Militar. Existía una ley democrática, jurídica, que se combatía el accionar subversivo contra los intereses de la nación. Y económica también económica. ¿Y qué más? Esta se derogó
¿Y qué más decía esa ley? Regulaba los medios de difusión masivos. Hoy ya nadie regula nada. Todos pueden decir lo que se les da la gana por la televisión sin decirle cuál es la fuente que vos tenés. Y ustedes saben muy bien que eso es guerra psicosocial. Yo preparo el terreno de alguna manera con noticias falsas o fraudulentas del enemigo, porque el enemigo lo tenemos. El enemigo existe. Y esto es lo que se ha diluido en el pensamiento de la gente, del pueblo, no sé, del ciudadano, denle el nombre que quiera. ¿Y qué es lo que me confirma que esto es una continuidad del 76 a la fecha? ¿Sabe lo único que no cambió? ¿Sabe lo único que no cambió en todos esos años? La ley 21.526. ¿Cuál es la ley? La ley de entidades financieras, que es la que me regula la usura. Esa ley de enero del 77 no cambió. ¿Y qué hizo el gobierno militar y después Duhalde? Fueron fragmentando, eliminando la 2840 de a poquito. ¿Qué pasó en 2001? Todos lo sabemos. Vinieron los bancos, se llevaron todas nuestras divisas, y no pudimos ir contra las casas matrices. Porque eso no se lo dice los medios. El Estado no puede ir contra las casas matrices. Porque si hay un fraude, el Estado soberano puede ir. Bueno, no fue. ¿Por qué? Porque Duhalde derogó la parte pertinente de la ley 21.840 de subversión económica. Entonces, el dinero, los recursos, el ahorro público del ciudadano, del pueblo argentino, se fue. Como se fue ahora cuando el actual presidente remite el oro, 11.000 kilos de oro, a Londres. Mire, lo último. Se dice, ¿por qué el Banco Central de la República Argentina debe ser independiente? Mentira, es falso. ¿Sabe por qué es independiente? ¿Por qué dicen que es independiente? Porque fue creado en 1833 con el pacto Roca-Ruziman, donde Roca dijo, somos una perla más de la corona británica. Creó el Banco Central. El Banco Central no debería existir, pero lo crearon. ¿Por qué lo crearon? ¿Sabe por qué lo crearon y es independiente? Porque responde al Banco de Londres. Por eso es independiente. Y porque el banco, en vez de manejarme la moneda, ¿sí?, genera una moneda espuria, como la que está legislada en el Código Civil y Comercial, y me genera una deuda externa impagable. ¿Cómo se llama en términos militares eso? Guerra económica financiera. Si es permanente, si es constante, si tiene sus objetivos políticos bien determinados, es una acción encubierta de carácter militar. Nada más que se llama económica financiera. Bueno, ahora va a leer la carta Sofía. Quería decirles esto, porque yo comulgo, porque yo sostengo desde otra óptica el libro de Moro. Como también lo de Roque Alonso, el teniente coronel Alonso, como el doctor Julio González. Esto fue una conspiración y seguimos en esa misma situación. En este caso particular, el 2 de abril. Bueno, gracias. Sí, por supuesto. Queridos todos, las palabras de un autor que presenta un libro son una parte de esa presentación. Lamentablemente, por razones atendibles de salud, no me ha sido posible estar en persona ante ustedes. Pero eso no es lo más importante. Hubiese preferido que el libro se llamase con un nombre más romántico, siguiendo el estilo de Saint-Exupéry de su libro El Principito, pero nuestra guerra no tuvo nada de sentimental, fue una tragedia completa. En realidad el autor debe agradecer a todos aquellos que participan en esta presentación y exponer verdades en acto de esta naturaleza. Y en ese sentido debo hacer notar la distinción que me significó que el foro de esta Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata me facilitara sus instalaciones para este acto. Falsa bandera y traición ha sido editado por la Universidad de Defensa, Buenos Aires, Facultad de la Fuerza Aérea en el ámbito de la Escuela de Guerra Aérea, lugar donde se forman nuestros oficiales de Estado Mayor y Planeamiento.
los mismos de donde salieron los planificadores de nuestra guerra malvinense. En el mismo acto corresponde hacer mención al brillante presentador a quien acabamos de escuchar, considerando que sus palabras tal vez sean más elogiosas que justas, el doctor Jorge Montenegro. Pero lo más importante son ustedes, el público, entre ellos los veteranos de guerra, sus deudos de los que no regresaron y familiares de nuestra ciudad y alrededores, por ser quienes fueron más maltratados por la indiferencia de autoridades y gobiernos a su regreso, lo cual señala una fuerte connotación del libro en el acto más bochornoso que puede tener una nación para quienes tuvieron que salir a defenderla en total inferioridad de condiciones. Es decir, se trata de un reconocimiento al sacrificio heroico que debieron sufrir. Entre las verdades desconocidas que el libro explica, una de ellas es que cuando se preparaba la flota que debía intervenir en el Atlántico Sur, en la segunda quincena de marzo, la señora Thatcher preguntara a sus almirantes si tendría la capacidad suficiente, a lo cual le contestaron: señora, será la flota más poderosa en la historia de Inglaterra que se haya lanzado a los mares. Y el 1 de mayo, en el primer día en que se iniciaron las operaciones bélicas, una escuadrilla de aviones Dagger atacó a una flotilla de 3 buques que estaban bombardeando Puerto Argentino, resultando alcanzado con daños de gran consideración el buque más grande, un destructor. Y como si esto fuera poco, el 25 de mayo Woodward se reunió con sus comandantes y resolvieron avisar a Londres que regresaban porque habían sido derrotados. Londres se negó y la guerra continuó hasta el 15 de junio. Esa realidad, desconocida en toda la historia del Reino Unido, se debió al desempeño de las Fuerzas Armadas Argentinas, dentro de las cuales estaban ustedes. Quienes la protagonizaron, hayan o no intervenido en los combates, escribieron una página de gloria en nuestra historia que algún día será recogida y es la razón de la publicación de este libro. Ahora un aviso administrativo. Dado que la Universidad de Defensa solo publicó Falsa y Bandera Traición por razones educativas, me entregó una cantidad limitada de libros al autor que podrán ser adquiridos finalizado el acto a quienes lo desean. Esto es así debido al gran precio de los libros en la Argentina. De ser necesario, se imprimirán otras ediciones y se venderán de la imprenta al público para evitar las comisiones de distribuidoras y librerías. Los que quieran una rúbrica del autor, dada su ausencia, dejar los nombres y los datos para que se comuniquen con ustedes. Les quiero decir algo que algunos lo sabrán. Cuando estaba con Rubén, le digo: Rubén, ¿por qué lo vas a publicar en Estados Unidos? Porque acá va a ser imposible. Bueno, se lo publicaron, pero le voy a ser honesto, no creo que tenga mucha vida editorial este libro como otros que van a salir próximamente. Bueno, y lo va a editar también en Estados Unidos. Yo lo único que les quiero agradecer enormemente, primero, que hayan venido, dos, que hayan tenido la gentileza de escuchar de alguna manera mis observaciones, mi tesis al respecto, y de ya a la familia Moro, a Sofía, que estemos acá por ustedes, que bueno, que estamos orgullosos, ¿no? Que nos hayan defendido. Les agradezco mucho. Tendremos que esperar al autor para las preguntas.